Buenas noches amigos, bienvenidos entonces a esta reflexión que iniciamos hoy día lunes. Hoy lunes vamos a reflexionar sobre el evangelio de este domingo pasado. El tema tiene que ver con cuando vayamos a recibir a Dios, debemos recibirlo con cariño, con amor a nuestros hogares. Pero Dios nos va a insistir que lo más importante es escuchar la palabra de Dios. Para Él más que atenderlo es escuchar la palabra de Dios y obedecerle. Es lo que más le interesa a Dios. Sin embargo, hoy vamos a reflexionar sobre otro tema que me ha pasado en dos ocasiones. Y por eso lo tengo que hacer al inicio para que ahorita en la reflexión ustedes lo tengan muy pendiente. Le pregunté a unos evangélicos que son amigos míos de la Victoria. Para ellos no existe el dogma de la Santísima Trinidad, no existe. Para ellos Jesús es el mismo Padre y Jesús es el mismo Espíritu Santo. Solamente hay un solo Dios que es Jesús. Jesús hace las veces de Padre y Jesús haciendo las veces de Hijo y Jesús haciendo las veces de Espíritu Santo. Y no hay poder humano para decirles lo contrario. Y esta semana pasada, ahora tuve aquí en los estudios a un pastor de la Luz del Mundo. Y para ellos el Padre es más grande que Jesús. Porque Jesús solamente es un Dios chiquito, Jesús solamente es el Hijo. Y el Espíritu Santo, no, el Espíritu Santo no existe porque no se puede ver. Solamente existe el Padre que es el Dios supremo, el Hijo que es un Dios chiquito, pero que no asume las funciones del Padre, porque el Papá está por encima del Hijo. Entonces, ante esa situación también voy a reflexionar en el día de hoy. ¿Por qué la Iglesia Católica lleva, óigalo bien, 2000 años hablando del dogma de la Trinidad? Aunque no aparece la Trinidad como Trinidad, el nombre de Trinidad en la Biblia, sí aparece, por supuesto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la Iglesia Católica define su posición de que son tres en el cielo y un solo Dios verdadero. Por eso vamos a leer, aunque eso que voy a hacer no es tan relevante a lo que realmente se trata el Evangelio en el día de hoy, como lo dije al principio. Entonces vamos a persignarnos, muchachos, y pónganle mucha atención al Evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿A quién voy a tratar de convencer con lo que voy a decir que está escrito en la palabra de Dios? A los católicos para que defiendan su fe. Con los protestantes yo ya he estado haciendo los ensayos, me he estado dialogando de diferentes denominaciones y no hay poder humano que les quite su necedad. Creen estar en la verdad y no hay forma de cambiárselas. Vamos entonces a leer el Génesis 18, 1, 10a. Señor, no pases de largo junto a tu siervo. En aquellos días el Señor se apareció a Abraham junto a la encina de Mambré, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda, porque hacía calor. Alzó la vista y vio 3 hombres en pie frente a él. Al verlos, corrió a su encuentro desde la puerta de la tienda y se prosternó en tierra diciendo: Señor, si he alcanzado tu favor, no pases de largo junto a tu siervo. Haré que traigan agua para que os lavéis los pies y descanséis junto al árbol. Mientras traeré un pedazo de pan para que cobréis fuerzas antes de seguir, ya que habéis pasado junto a vuestro siervo. Contestaron: bien, haz lo que dices. Abraham entró corriendo en la tienda donde estaba Sara y le dijo: aprisa, 3 cuartillos de flor de harina, amásalos y haz una hogaza. Él corrió a la vacada, escogió un ternero hermoso y se le dio a un criado para que lo guisase. Enseguida tomó también cuajada, leche y el ternero guisado y se lo sirvió, mientras él estaba en pie bajo el árbol. Ellos comieron. Después le dijeron:
¿dónde está Sara tu mujer? Contestó, aquí en la tienda. Añadió uno, cuando vuelva a verte dentro del tiempo de costumbre, Sara habrá tenido un hijo. Palabra de Dios. Te alabamos a ti, Señor Jesús. Vamos a tener dos puntos de vista para reflexionar sobre esta primera lectura. Traté de ser enfático en algunos puntos para que ustedes entiendan. El primer punto. En aquellos días el Señor se apareció a Abraham junto a la encina de Mambré. ¿Quién se le apareció? El Señor. ¿Quién es el Señor? Dios. Está con letra mayúscula. El Señor se apareció a Abraham junto a la encina de Mambré. ¿Quién se le apareció? Dios. Pero pónganle cuidado a lo que dice aquí. Mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda, porque hacía el calor, alzó la vista y vio 3 hombres en pie frente a él. Oiga, yo recuerdo en mi juventud haber leído este pasaje bíblico y concordaba yo de cierta forma con los hermanos de la Victoria y la luz del mundo cuando les hice notar esto. Yo la otra vez creía que esos 3 hombres que se le habían presentado a Abraham era Dios con sus escoltas, o sea, Dios con 2 ángeles. En mi juventud yo creía algo así, pero nadie me había explicado que ahí no aparece escrito ningunos ángeles, ni aparece tampoco que Dios llegó con 2 escoltas, sino que aparece una sola persona, de una sola naturaleza. El Señor, o sea, Dios, se le apareció a Abraham, pero que cuando alzó la vista, Abraham vio que venían 3 personas, 3 personas. En ninguna parte de la Biblia dice que eran ángeles o que eran sus escoltas o que eran sus vigilantes o que eran los que lo custodiaban. No, aparece que es un solo Dios y aparecen 3 personas, y ustedes van a ver cómo el juego de palabras allí se da, en que las 3 personas incluso hablan. Mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda, porque hacía calor, alzó la vista y vio 3 hombres en pie frente a él. Al verlos, corrió a su encuentro desde la puerta de la tienda y se prosternó en tierra diciendo, oiga, mire cómo dice él, Señor, si he alcanzado tu favor, no pases de largo junto a tu siervo. ¿Por qué se refiere a Señor y no a señores? Señores, si he alcanzado tu favor, sino que él ve 3 personas, pero es solamente a un solo Dios, al único Dios. La naturaleza de esas 3 personas es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La naturaleza de esos 3 es un solo Dios. Por eso es que Abraham habla de, Señor, si he alcanzado tu favor, no pases de largo junto a tu siervo. Haré que traigan agua para que os lavéis los pies y descanséis junto al árbol. Mientras traeré un pedazo de cobraréis antes de seguir. Ya ves, contestaron, bien, haz lo que dices. Abraham entró corriendo en la tienda donde estaba Sara y le dijo, aprisa, 3 cuartillos de flor. Él corrió a la vacada, escogió un ternero hermoso. Abraham observa 3 personas, pero él sabe que esas 3 personas son Dios, son un solo Dios. Y por eso es que él hace todo esto y sabe que al que está atendiendo él es a Dios. Ahora vamos habiéndoles aclarado esta situación, porque lo vamos a aclarar en otras partes donde aparece la Trinidad también. Recordemos en el bautismo, cuando Juan fue a bautizar a nuestro Señor Jesucristo allá sobre el río, dice que mientras él le echaba agua en la cabeza o lo sumergía, bajó una paloma bajó el Espíritu Santo en forma de paloma, segunda persona, y que una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco seguirlo.
ahí están también las tres personas, el Hijo recibiendo el bautismo, el Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma y una voz en el cielo que dice exactamente: este es mi Hijo amado. Ahí también están las tres personas diferentes. No es como decía los evangélicos, y seguramente que los de la Unión también sostienen lo mismo, que es que Jesús, y yo le decía a los de la, oiga, entonces Jesús era ventríloco, porque Jesús seguramente decía: este es mi Hijo amado, el que me complazco seguirlo. Hacía de ventríloco para que una voz del cielo se escuchara y Juan el Bautista la escuchara de esa manera, y que la paloma que descendió sobre él no era una paloma común y corriente, pero que era Jesús únicamente, no había nada más. Por Dios, solo en la cabeza de los evangélicos, después de verlos en la Biblia escrito tal y cual están, se atreven a decir que así no es. Y fuera de eso les tengo otros versículos donde aparecen también las tres personas. Tres son los que dan testimonio de mí. En tres dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los tres son un solo Dios. Ese es otro pasaje bíblico que también se los tengo para decir. Y ellas y ellos, aunque lo escuchan, lo leen y no son capaces de entenderlo. No, es que el Padre es que uno es Padre, uno es Hijo y uno puede ser también abogado. Entonces, los tres somos uno solo. Yo soy Padre, yo soy Hijo y yo soy Espíritu, o puedo ser un abogado. Y no logran entenderlo, que así no es. Y lleva la Iglesia Católica promulgando los 2000 años, y ellos prefieren creerle a un pastor que apareció de la nada que escuchar lo que hace 2000 años se viene promulgando. Porque un pastor se les apareció hace 20 o 30 años a decirle la idiotada de que eso no es así. Y entonces él sí tiene la razón, y la Iglesia Católica, que lleva 2000 años promulgándolo, están equivocados. Pero ahora sí vámonos por el camino que es. Y el camino que es que se le aparece Dios a Abraham. Y Abraham lo que hace es reconocer a Dios sobre todas las cosas y servirle. Vaya y mata el mejor del ternero, hace un guisado con él, hace amalgama de pan, su mujer, y se lo sirve, le lava sus pies, los atiende, porque él sabe que ante él está Dios. Y cuando Dios se aparece a nuestras vidas, pues lo único que por nosotros debemos hacer es atenderlo. Y vamos a continuar, porque aquí dice otra cosa muy interesante sobre ese tema, que es el que vamos a tocar en el día de hoy, el Salmo. Este Salmo sí que nos tiene que dejar una reflexión bien grande, pero es grande e inmensa. Salmo 14. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que procede honradamente y practica la justicia, y que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que no hace mal a su prójimo, ni difama al vecino, el que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que no presta dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente, el que así obra, nunca fallará. Ahora háganse ustedes esta pregunta: ¿realmente yo tengo esas cualidades para hospedarme en la tienda del Señor? ¿Soy honrado? ¿Practico la justicia? ¿Tengo intenciones leales? ¿No calumnio con mi lengua? ¿No calumnio en el WhatsApp? ¿No calumnio en las redes sociales? ¿Realmente yo soy una persona de esas? ¿Realmente no hago mal al prójimo? ¿No difamo al vecino? ¿No es despreciable el que considera despreciable al impío y el que honra a los que temen al Señor? ¿Realmente usted honra al Señor y ve despreciable al impío? El que no presta dinero a usura. Cuando usted presta dinero, quiere ganarse el 10 o el 20% y cree que Dios le bendice por prestar dinero a usura. ¿Cree que usted al prestar dinero al 10% es correcto y Dios se lo bendice? Aquí el Señor le está diciendo que no, que el que presta dinero a usura
Dios no lo bendice. Seguramente es otra persona que lo está bendiciendo, pero no es propiamente Dios. Ni acepta soborno contra el inocente. ¿Cuántas personas son capaces de venderle el alma al diablo con tal de obtener una riqueza y obrar en iniquidad contra una persona que es inocente? ¿Cuántas personas han ido a parar a la cárcel porque alguien calumnió a esa persona y levantó falsos testimonios? El mismo Jesucristo lo dice: al que así obra nunca fallará. Y vamos a leer a Colosenses 1 del 24 al 28, el misterio escondido desde siglos, revelado ahora a los santos. Dice así, es una carta que Pablo le manda a los colosenses: hermanos, me alegro de sufrir por vosotros, así completo en mi carne los dolores de Cristo, sufriendo por su cuerpo, que es la iglesia. Dios me ha nombrado ministro de la iglesia, asignándome la tarea de anunciaros a vosotros su mensaje completo, el misterio que Dios ha tenido escondido desde siglos y generaciones, y que ahora ha revelado a su pueblo santo. Dios ha querido dar a conocer a los suyos la gloria y riqueza de este misterio. Encierra para los gentiles, es decir, que Cristo es para vosotros la esperanza de la gloria. Nosotros anunciamos a ese Cristo, amonestamos a todos, enseñamos a todos con todos los recursos de la sabiduría, para que todos lleguen a la madurez en su vida cristiana. Palabra de Dios. Te alabamos a ti, Señor Jesús. Y me voy a detener solamente en este pedacito, y por eso se lo hice saber desde hace un rato. Ustedes, los protestantes, prefieren creerle a un pastor que vino hace 20 días, o hace 20 años, o hace 10 años, o montó una iglesia hace 7 años, o hace 50 años. Prefieren creerle a ese pastor creyendo que esa es la verdad, y no reconocer la verdad en Cristo, cuando lleva 2000 años con su iglesia promulgándola. Y así lo dice Pablo: 2000 años sufriendo con la iglesia de Cristo para que ustedes reconozcan la verdad. Dios ha querido dar a conocer a los suyos la gloria y riqueza que este misterio encierra para los gentiles. Es un misterio. ¿Por qué Dios, siendo Dios, hace nacer a su Hijo en un pesebre humilde? ¿Por qué Jesús, habiendo crecido, le da por nombrar a 12 apóstoles y poner en cabeza como jefe de esa iglesia a Pedro? ¿Cuál es la intención que él tiene de crear una única iglesia? Una única iglesia. 2000 años esa iglesia ha existido entre nosotros, y llegan unos fulanos pastores de hace 20, 30, 50 años y creen que ellos sí tienen la verdad, ellos sí son los verdaderos apóstoles de Cristo, pero la iglesia que lleva 2000 años promulgándola está equivocada. Es una locura para los protestantes que se dejaron arrastrar, y por eso Jesucristo dice: Pablo le dice a los colosenses, esto es un misterio que nosotros no alcanzamos a develarlo. Porque Jesucristo toma a 12 discípulos, les enseña durante 3 años, coloca a Pedro cabeza de iglesia, y a él comienza a montar una iglesia. ¿Cuál es la intencionalidad de Dios y de Jesús de montar una única iglesia? Y hoy, 2020 años, más o menos se nos revela, porque venían 70,000 iglesias hasta ahora tratando de meterse en el cuento de Jesús solamente para manipular el dinero y a ver que la religión es un gran negocio, y creen que por ahí van a encontrar la salvación. Y Jesucristo les manda a decir en un pasaje bíblico: cuídense de los falsos profetas, vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y no son capaces de reconocer a esos lobos rapaces, porque la pregunta que se hacen es así de sencilla: ¿cómo puede ser un lobo rapaz este pastor si yo no hago sino verlo y escuchar lo que habla de Cristo, y habla bonito de Cristo, y dice cosas muy lindas de Jesucristo, y habla de la salvación, y habla de esto?
¿Cómo puede ser un lobo rapaz? No, eso no puede ser verdad, eso puede ser una mentira. Pero entonces, ¿por qué el Señor dice una frase al final cuando dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos? Y esos pastores se le presentarán al Señor y le dirán, Señor, nosotros profetizábamos en tu nombre hacíamos milagros, en tu nombre expulsábamos demonios. Y el Señor, ¿qué les responde? Alejados, no los conozco, alejados de mí, hacedores de la maldad. ¿Cómo puede ser eso posible? Si eran verdad los que hablaban de Cristo y hablaban de bonito de Cristo, ¿por qué Jesucristo no los recibe pues? ¿Por qué no les dice sigan al banquete, ya que ustedes hablaban bonito de mí? Porque Jesucristo sabe que estos hombres, mientras estaban de camino en la tierra, decían, no vayan a confesarse con un sacerdote porque él es un hombre más pecador o peor pecador que nosotros. No vayan a la Eucaristía porque la Eucaristía es un simbolismo, ahí no está Jesucristo. Entonces, si ustedes no saben detectar ese engaño, es porque no están siendo revelados por Dios y Dios no quiere que ustedes se salven. Es una cosa muy dura lo que estoy diciendo, muy dura. Y vamos a leer el Evangelio de San Lucas 10, del 38 al 42. Marta lo recibió en su casa, María ha escogido la parte mejor. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio hasta que se paró y dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano. Pero el Señor le contestó, Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor y no se la quitará. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando nosotros nos ubicamos desde el punto de vista, desde nuestra sabiduría humana, nos equivocamos. Nos equivocamos. Yo recuerdo los pastores que seguramente me están viendo de la Luz del Mundo. Una situación que tienen la mayoría de los protestantes es el tema de juzgar. Ese es el peor de los problemas que tienen todos los que se han salido de la Iglesia Católica. Ese es el peor de los problemas. Juzgan. Es que mire esa Iglesia Católica. No van sino prostitutas. No van sino abogados deshonestos, borrachines, personas que viven de una forma de ser desagradable a Dios. Y entonces cuando comienzan a juzgar desde ese punto de vista, yo no quiero pertenecer a esa Iglesia Católica porque ahí no encuentro la salvación, yo encuentro perdición, yo no veo sino hasta curas pedófilos, encuentro sacerdotes que han violado niños, encuentro borrachines, mujeres que se visten mal, son prendas corticas y muestran hasta las piernas y la cintura y eso, se visten mal. Entonces desde ese punto de vista ya han juzgado y desde ese punto de vista ya condenaron a todos los de la Iglesia Católica. Y esos días que me venía nuevamente el hermano de la Luz del Mundo, le dije, ¿quiere que le muestre cuál es la Iglesia de Cristo? Se la muestro en la Biblia, se la voy a mostrar. Eso que usted está diciendo, ¿cómo va a estar Dios en una iglesia donde no hay sino muchos pecadores, tantos pecadores? Y le dije, sí Señor, cójame la Biblia y usted va a abrir en este pasaje bíblico. Y entonces decía el pasaje bíblico, ¿qué hace su maestro comiendo con prostitutas y publicanos, con pecadores? Y el Señor, escuchando a esta persona, le decía, el médico, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos.
Yo no he venido para estar entre los sanos, sino para estar en medio de los pecadores. Y ese man quedó callado, porque la Iglesia Católica es una cosa como tan absurda y al mismo tiempo así está escrita. Es tan perfecta la Iglesia Católica que está llena de pecadores. ¿Y dónde más quiere estar Dios? Donde hayan muchos pecadores. Él vino a salvar almas y no a arrastrar a las 99 justas, sino a irse detrás de las descarriadas. Increíble, ¿no? Pues bien, hoy vamos a encontrar ese mismo ejemplo en este evangelio. ¿Qué tiene de malo que haya llegado Jesús a su casa y uno se desviva a atenderlo, a organizar todo para que Jesús esté cómodo y bien atendido en la casa? Y entonces comienzo a organizar por acá, por allá, para que la casa no se me vea desordenada y para que todo esto se vea bonito y cómodo y todo esto, porque él ya quiere darle una muy buena impresión a Jesús. Quiere darle una muy buena impresión a Jesús, pero se detiene en un momento para decirle: venga, Señor, ¿no ve que María ahí echada a los pies suyos, escuchándolo hablar? Dígale que me dé una manito, que colabore. Pura sabiduría humana. Queremos estar en el deseo de servirle a Dios, obrando alrededor de la casa, haciendo las cosas perfectas, pero Jesús nos sorprende con esa respuesta a Marta. Marta, Marta, andas afanada de aquí para allá en los quehaceres de la casa, pero una sola cosa es importante, y María ya la escogió: escuchar la palabra de Dios. Eso es lo único verdaderamente importante, escuchar la palabra de Dios. Y María ha escogido la mejor de las partes y nadie se la quitará. ¿Tú cómo eres en tu casa? ¿Vives de aquí para allá afanado con tu vida? ¡Hey, vamos para misa! No tengo tiempo porque ahora juega el Nacional. No tengo tiempo porque ahorita juega el América. No tengo tiempo porque voy con unos amigos de rumba. No tengo tiempo porque me voy para un paseo. No tengo tiempo porque es más importante las cosas del mundo que las cosas de Dios. Y hoy Dios nos dice: así no son las cosas, muchachos. María ha escogido la mejor de las partes y ella sí se quiso ir para misa. Ella sí quiso escuchar la prédica. Ella sí quiso escuchar el mensaje de Dios, porque las cosas del mundo tarde que temprano desaparecerán, y lo único que queda inscrito en la historia, en el tesoro del cielo, es lo que tú has aprendido de la palabra de Dios. ¿Ustedes entienden este mensaje? Así como lo estoy diciendo está escrito. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.